Todo comienza con una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Quién era realmente ese niño que vivía en un barril y que, sin tener casi nada, logró conquistar el corazón de millones de mexicanos? Durante años, El Chavo del Ocho fue una simple risa de fondo, un recuerdo de la hora de la comida, un eco que nos acompañaba en la televisión de las casas humildes, de las vecindades y de los hogares donde el dinero era justo, pero el cariño era abundante. Pero detrás de ese personaje inocente hay una historia profunda, caótica, llena de desafíos y de secretos que casi nadie conoce. Y lo más sorprendente es que esa historia no solo pertenece al personaje, sino también a los actores que dieron vida a cada una de esas figuras que marcaron una época. Hay quienes dicen que en realidad no entendíamos El Chavo del Ocho en su momento, solo nos reíamos. Y sin embargo, ahora, tantos años después, cuando miramos atrás, cuando la nostalgia nos aprieta el pecho, surge la duda inquietante. ¿Qué estaba tratando de decirnos Roberto Gómez Bolaños en cada escena, en cada gesto, en cada silencio? ¿Por qué un niño sin hogar, sin juguetes, sin padres, se convirtió en el símbolo de la inocencia latinoamericana? ¿Y por qué los adultos que lo rodeaban parecían luchar con sus propias heridas, sus carencias, sus frustraciones escondidas? Mientras más exploramos estas preguntas, más descubrimos que cada actor del programa llevaba su propio peso, su propio pasado, lleno de dificultades, y que el simple hecho de aparecer frente a la cámara representaba una victoria personal. Y aquí es donde la historia se vuelve humana, emocional y sorprendentemente actual. Roberto Gómez Bolaños, el creador de todo este universo, sabía lo que era ser subestimado. Desde joven, su camino no fue sencillo. Muchos lo veían demasiado pequeño, demasiado discreto, demasiado reservado. Pero dentro de él había una convicción férrea, una disciplina que pocos entendían, y un deseo profundo de hacer reír, de generar luz en un país que atravesaba momentos complicados. Él también enfrentó momentos de incertidumbre, etapas donde parecía que nada iba a funcionar. Sin embargo, siguió adelante, encontrando en la escritura un refugio y en el humor una forma de transformar el dolor en esperanza. Ese espíritu es el que nos invita hoy a no abandonar lo que amamos, incluso cuando parece que el mundo no nos mira. Y luego está la historia del actor que interpretó a Don Ramón. Ramón Valdés no era solamente el personaje más querido por el público, también era un hombre que conocía la pobreza, que entendía perfectamente lo que era vivir el día a día sin lujos, sin estabilidad, pero con un corazón enorme. Su carisma no era actuado, venía de una vida donde el esfuerzo era constante, donde incluso las cosas pequeñas tenían un valor inmenso. Por eso, su personaje conectó tanto con la gente, porque era auténtico, porque no fingía, porque en cada escena se reflejaba una verdad que todos reconocíamos. Y aunque la vida lo puso a prueba muchas veces, él siempre encontraba la forma de levantarse, de seguir trabajando, de hacer reír. Florinda Mesa, quien interpretó a Doña Florinda y también formó parte importante del equipo creativo, tampoco tuvo un inicio sencillo. Antes de llegar a la fama, enfrentó rechazos, carencias y momentos donde parecía que los sueños estaban fuera de su alcance. Pero ella también fue de esas personas que no se rinden, que no dejan que el ruido del mundo opaque la voz interior que les dice que siga luchando. Su disciplina, su constancia y su visión hicieron que su trabajo trascendiera generaciones. Su presencia dentro del programa es una prueba clara de lo que pasa cuando una persona se toma en serio sus talentos y los convierte en su motor. ¿Y qué decir de Carlos Villagrán, el hombre detrás de Kiko? Aunque su personaje vivía rodeado de juguetes, regalos y caprichos, su vida real fue muy distinta. Antes de llegar al Chavo del Ocho, pasó por trabajos difíciles, cargó físicamente mercancía, enfrentó momentos donde parecía que no había camino para crecer. Pero cuando llegó la oportunidad, la tomó con fuerza, con dedicación y una energía única que lo convirtió en una figura icónica. Su historia nos recuerda que nunca sabemos cuándo llegará ese momento que lo cambia todo. Ese instante donde lo que tanto hemos deseado finalmente toca nuestra puerta. Cada uno de estos actores tenía una lucha diferente, pero todos compartían algo, un espíritu resistente. Y quizás por eso el Chavo del Ocho trascendió fronteras, generaciones y épocas. Porque no era solamente comedia, era un espejo, un reflejo de la vida cotidiana mexicana. Un recordatorio de que aún en medio de la carencia, la inocencia puede sobrevivir, la risa puede sanar y la unión puede transformar. Y mientras seguimos desentrañando esta historia, surge una nueva pregunta que nos acompaña como un susurro. ¿Qué enseñanzas escondieron estos actores en cada capítulo sin que nosotros lo notáramos?
¿Y qué podemos aprender hoy de sus vidas reales, sus luchas y sus triunfos silenciosos? Esa respuesta es más profunda de lo que imaginas, y te la revelaré en el siguiente fragmento, donde exploraremos las historias personales de los demás integrantes del elenco y el impacto emocional que dejaron en millones de personas. Mientras más profundizamos en la historia del elenco, más descubrimos que El Chavo del Ocho no fue solo un programa de televisión. Fue un refugio emocional construido por personas que conocían el dolor, la carencia y la incertidumbre. Y quizás por eso su esencia todavía vibra con tanta fuerza. Porque detrás de cada risa había un aprendizaje. Detrás de cada personaje había una persona que luchaba contra sus propios fantasmas. Y cada una de esas luchas terminó convirtiéndose en una inspiración silenciosa para millones de familias mexicanas. Rubén Aguirre, el inolvidable profesor Girafales, parecía un hombre seguro, erguido, casi inquebrantable. Pero su camino estuvo lleno de tropiezos. Antes de convertirse en una figura reconocida, enfrentó épocas en las que el dinero no alcanzaba, donde las oportunidades parecían cerrarse una tras otra. Trabajó en la radio, escribió, improvisó, se reinventó una y otra vez. Lo hizo porque creía en su talento, porque no estaba dispuesto a dejar que la vida lo arrinconara. Cada vez que entraba a la vecindad con ese saludo elegante y caballeroso, llevaba consigo la determinación de alguien que había decidido no rendirse, alguien que sabía que la educación, la paciencia y el respeto podían cambiar una vida. Su presencia nos recordó que siempre hay espacio para la bondad, incluso en los entornos más humildes. ¿Y qué decir de Edgar Vivar, nuestro querido señor Barriga, y también el adorable Ñoño? Antes de llegar al éxito, Edgar batalló con inseguridades, con expectativas ajenas, con la presión social que lo empujaba hacia caminos que no quería recorrer. La actuación fue su escape, su forma de expresarse, de existir con autenticidad. En su historia hay un mensaje poderoso. Cada persona tiene un brillo propio, incluso si otros no lo ven al principio. Su carrera se forjó en silencio, con disciplina y con una sensibilidad enorme. Por eso su personaje transmitía tanto cariño. Siempre regresó a la vecindad no solo para cobrar la renta, sino para recordarnos que todos llevamos una responsabilidad y que el valor de una persona no se mide por su apariencia, sino por su corazón. María Antonieta de las Nieves, la icónica Chilindrina, creció entre escenarios, luces y esfuerzo. Su vida, lejos de ser fácil, fue una constante prueba de resistencia. Desde pequeña enfrentó sacrificios, viajes, ensayos interminables. Su voz, su energía y su capacidad para transmitir emociones hicieron que su personaje tuviera una profundidad inesperada. Porque detrás de esa niña traviesa había una mujer fuerte, con una voluntad enorme de salir adelante. Su historia inspira a cualquiera que haya sentido que el mundo le exige demasiado. Ella demostró que la disciplina puede transformar cualquier sueño en realidad. Y en cada capítulo dejaba un mensaje sutil. No importa cuántas veces te caigas, siempre puedes volver a levantarte con más fuerza. Angelina Fernández, la inolvidable Doña Clotilde, la famosa bruja del 71, cargaba una historia marcada por la búsqueda de estabilidad, de un lugar donde pertenecer. Su mirada, su voz, su interpretación transmitían una mezcla de nostalgia y ternura que no se puede fingir. Todos en la vecindad le tenían miedo como parte del juego, pero la verdad es que ella era una mujer profundamente sensible. Su presencia en el programa se convirtió en un refugio emocional para quienes se sentían desplazados o incomprendidos. Ella nos enseñó que incluso quienes parecen vivir en soledad poseen una luz interna capaz de tocar el corazón de muchos. Enfrentó obstáculos distintos, problemas económicos, incertidumbres laborales, pérdidas, críticas y momentos donde todo parecía desmoronarse. Pero cada uno, a su manera, encontró la fuerza para seguir adelante. Ese es el verdadero mensaje escondido detrás de la vecindad. Todos venimos de historias complicadas. Todos cargamos heridas, todos hemos sido juzgados alguna vez, y aún así, todos tenemos la capacidad de crear algo hermoso. El programa entero nació de un contexto social mexicano donde la desigualdad era evidente. Las vecindades eran reales, las calles polvorientas también lo eran. Los niños sin recursos, jugando en patios improvisados, eran parte del paisaje cotidiano. El Chavo del Ocho no surgió de una fantasía, sino de una realidad que muchos vivieron y algunos siguen viviendo. Por eso su impacto fue tan profundo, porque cada espectador veía un pedacito de sí mismo en esos personajes. Veía a su vecino, a su amigo, a su mamá, a su tío. Veía su propia infancia reflejada ahí,
entre juegos simples y sueños enormes. A medida que avanzamos en esta historia, hay algo que empieza a hacerse evidente. Estos actores no solo interpretaron papeles, ellos pusieron su alma en cada escena, y sin darse cuenta, inspiraron a generaciones completas a valorar la amistad, la empatía y la inocencia. Incluso hoy, décadas después, seguimos escuchando sus voces como un eco que nos invita a recordar lo que realmente importa. Pero aún falta una pieza clave en este rompecabezas emocional, una parte de la historia que muy pocos conocen y que cambia por completo la forma en que vemos la vecindad. En el siguiente fragmento, descubrirás cómo las relaciones entre los actores, sus aprendizajes personales y las decisiones que tomaron fuera de cámaras transformaron para siempre el legado de El Chavo del Ocho y dejaron una huella profunda en la cultura mexicana. Hay algo especial en volver a mirar la vecindad desde la distancia del tiempo. No es solo nostalgia, es una revelación silenciosa, porque detrás de cada interacción, cada gesto y cada risa había una historia humana latiendo con fuerza. Y, conforme nos acercamos al final de este recorrido, esas historias empiezan a tomar un color más profundo, más íntimo, casi como si los personajes de la televisión estuvieran tratando de contarnos algo más allá del guión. Muchos no lo saben, pero una gran parte de las dinámicas entre los actores estaba influenciada por la vida real de ellos. Algunos se admiraban, otros se desafiaban a sí mismos constantemente, y todos cargaban un sentido de responsabilidad enorme hacia su público. No querían fallar. Sabían que los niños los veían como un ejemplo y que las familias mexicanas se reunían frente al televisor para olvidar por un momento la rutina, las preocupaciones y las dificultades económicas. El peso emocional era grande, pero ninguno lo evitó. Lo asumieron con entrega. Roberto Gómez Bolaños, además de interpretar al Chavo, era el líder creativo, pero con ese liderazgo venían dudas internas, agotamiento y la presión de sostener un proyecto gigante que iba creciendo más allá de lo que él imaginó. Hubo días en los que su inspiración parecía esconderse. Sin embargo, siempre encontraba la manera de regresar, de escribir una escena que recordara al público que la inocencia aún puede existir incluso en los espacios más pequeños. Su legado no solo fue comedia, fue un retrato de la resiliencia mexicana, la capacidad de reír y levantarse incluso cuando la vida no da tregua. Dentro del elenco también existían diferencias naturales, momentos tensos y decisiones que cambiaron el rumbo de cada actor. Pero lo que más destaca no son los roces, sino la fuerza emocional con la que cada uno enfrentó los desafíos. Ramón Valdés, por ejemplo, era una personalidad tan querida dentro y fuera de cámaras que incluso cuando su vida personal era complicada, jamás perdió la chispa que lo hizo inolvidable. Su presencia era un recordatorio viviente de que la alegría sincera puede nacer incluso en tiempos difíciles. Carlos Villagrán vivió momentos de duda cuando su carrera parecía no avanzar, pero en lugar de detenerse, transformó esa incertidumbre en energía que lo impulsó a crear a uno de los personajes más memorables del programa. María Antonieta de las Nieves defendió su personaje y su identidad artística con la determinación de alguien que reconoce su propio valor. Edgar Vivar aprendió a escuchar su voz interna y a darle fuerza a sus convicciones. Rubén Aguirre se reinventó en los momentos en los que la vida parecía cerrarle puertas. Y Angelina Fernández encontró una familia en sus compañeros, una familia que la acompañó en momentos en los que la soledad parecía inevitable. Pero hay algo más profundo que los une, a todos. Ninguno tuvo un camino fácil. Ninguno nació con garantías. Ninguno sabía si iba a lograrlo. Y aún así, todos avanzaron. Esa es quizás la mayor enseñanza que nos dejaron. La vecindad no era un simple escenario, era una metáfora de la vida en México, donde cada día se lucha, se trabaja, se improvisa y se sueña con un mañana más amable. A través de sus personajes, estos actores nos enseñaron que la pobreza no define la dignidad, que la inocencia es una fortaleza, que la amistad es un salvavidas emocional y que la empatía puede transformar cualquier entorno. Nos recordaron que todos estamos conectados, que todos necesitamos una mano amiga, una palabra de aliento, un pequeño gesto de humanidad. Y aunque nunca dijeron estas enseñanzas de manera directa, estaban ahí, escondidas en cada capítulo, en cada situación simple que al final tenía un significado profundo. Mientras más personas recuerdan al Chavo del Ocho hoy, más notamos que su impacto no se detiene.
Las nuevas generaciones lo descubren con asombro. Los adultos lo ven con una mezcla de ternura y reflexión. Y quienes crecieron con él encuentran consuelo en esas historias que parecían sencillas, pero que en realidad estaban llenas de mensajes sobre la vida cotidiana en México. Y aquí es donde llega la última revelación. Quizás lo verdaderamente poderoso de El Chavo del Ocho no fue su humor, ni sus frases icónicas, ni la fama internacional. Lo más poderoso fue que nos mostró que incluso quienes viven con carencias pueden tener un mundo interior inmenso, que incluso quienes enfrentan dificultades pueden cambiar la vida de millones, que incluso quienes se sienten pequeños pueden dejar un legado eterno. De alguna manera, todos somos un poco como el Chavo, buscando cariño, buscando un lugar en donde encajar, tratando de entender la vida con los recursos que tenemos. Y todos somos también un poco como los demás personajes, vulnerables, imperfectos, llenos de sueños que a veces parecen lejanos, pero que siguen vivos dentro de nosotros. La historia caótica del Chavo del Ocho y de sus actores es, en el fondo, una historia sobre la fortaleza humana, sobre cómo una idea pequeña puede convertirse en algo gigante, sobre cómo las personas comunes pueden transformar la cultura de un país, y sobre cómo, a pesar de los golpes de la vida, siempre existe la posibilidad de seguir adelante. Quizás por eso, cada vez que volvemos a la vecindad, sentimos algo en el pecho. No es solo nostalgia, es una invitación silenciosa a recordar nuestras propias luchas y a reconocer nuestra capacidad de salir adelante. Es una manera de reconectar con la empatía, con la sencillez, con la risa que cura y con la esperanza que, aunque a veces se esconda, nunca desaparece del todo. Y así, mientras la puerta de la vecindad se cierra lentamente, una idea queda flotando en el aire. Las historias que realmente importan no son las perfectas, sino las que nacen del esfuerzo, del corazón y de la autenticidad. Historias como esta, que siguen vivas porque forman parte de quienes somos. Y si algo de esta narración te hizo recordar, reflexionar o sentir, es porque tú también llevas un pedacito de la vecindad dentro de ti.